Eres basura de alcantarilla, sin linaje, sin apellido. Deberías sentirte agradecida solo por respirar el mismo aire que la élite. Vamos, firma ya los papeles del divorcio. La voz de mi esposo, helada y cargada de desprecio, resonó en el enorme y pretencioso salón. Sobre la mesa de cristal, arrojó los documentos del divorcio, ya rubricados por él con una firma exagerada y arrogante. En una situación así, cualquier mujer normal probablemente habría roto a llorar o habría empezado a suplicar. Yo, sin embargo, completamente impasible, simplemente miré el documento con tranquilidad. En aquel silencio sepulcral, la atmósfera de la sala se volvió tensa y amenazante. Pero en ese momento, ni mi esposo triunfante ni mi suegra, que soltaba pequeñas risas maliciosas a su lado, podían imaginar que, en apenas unas horas, ese deslumbrante estatus de élite del que tanto presumían se derrumbaría hasta sus cimientos, y acabarían arrastrándose a los pies de esta mujer modesta, suplicando misericordia. ¿Acaso me estás escuchando, Emily? Jacob ha sufrido bastante por tu culpa y tú solo estás alargando esto. Mi suegra intervino con una voz chillona. Susan, cuyo rostro estaba oculto bajo una gruesa capa de maquillaje y botox, levantó delicadamente una fina taza de porcelana y me lanzó una mirada glacial, como si yo fuera una piedra tirada en la cuneta. Estábamos en la mansión de la familia de Jacob, ubicada en el exclusivo Upper East Side de la ciudad de Nueva York. Un fin de semana, me habían convocado allí con urgencia, y mi esposo y mi suegra exigían el divorcio en forma de ultimátum. Mi madre tiene razón, Emily. Casarme contigo fue el mayor error de mi vida. Nuestro linaje es el mejor del país. Somos piezas clave del Grupo Méndez, el conglomerado de energía y bienes raíces más grande de toda América. Transcripción API creativa. Transcripciones de YouTube al instante. Conecta YouTube con agentes de inteligencia artificial. Consigue la API de transcripción de YouTube. Patrocinado. Contando a los parientes lejanos, hay 26 miembros de nuestra familia ocupando puestos vitales, mencionados, digamos, en las filiales del Grupo Méndez. Somos la élite de la élite de todo esto. Jacob sacó pecho con petulancia. Cuando nos casamos, era un hombre amable y atento. Pero a medida que fue ascendiendo en su carrera, se volvió cada vez más arrogante, orgulloso únicamente de su cargo y de su supuesto linaje. A mí, que había crecido en lo que ellos consideraban una familia común, empezó a humillarme a diario, llamándome basura e indigna de su gran familia. Y ahora mírate. Tus padres son simples jubilados que viven en un apartamento diminuto en Queens, y tú eres una empleada de oficina con un salario miserable. La simple presencia de un elemento de clase baja como tú en nuestro glorioso árbol familiar es una vergüenza para toda la familia. Las palabras de Jacob tenían la intención de clavarse como dagas en mi corazón. Tiempo atrás, si hubiera sido mi antiguo yo, me habría derrumbado en lágrimas ante las palabras heladas de mi amado esposo, suplicándole que no me dejara y prometiéndole que cambiaría. De verdad lo amaba, creía que algún día nos entenderíamos, y soportaba sin quejarme las críticas infundadas de mi suegra y el trato despectivo de toda su familia. Emily, mi suegra alargó las palabras con una sonrisa venenosa, dando el golpe final. Ha aparecido un partido mucho mejor para nuestro pequeño Jacob, la hija del director ejecutivo del Grupo Méndez. Si se casa con ella, tiene garantizado un asiento en la junta directiva. Nos desharemos de una carga indigente como tú, y nuestra familia prosperará aún más. Eres material desechable, ¿entiendes? Su risa vulgar resonó bajo la lámpara de araña de cristal. La hija del director ejecutivo, murmuré. Así es. Una verdadera dama de la alta sociedad, no como tú. Jacob resopló. Levanté lentamente la cabeza. No quedaba ni una sola gota de tristeza en mi alma. En su lugar, en mi pecho ardía una llama tan fría y feroz como el hielo. Apellido, riqueza. Eso era lo único que les importaba. Yo. Mis sentimientos nunca habían significado nada para ellos desde el principio. Yo soñaba con una felicidad humana común. Precisamente por eso, oculté mis verdaderos orígenes y, como una chica normal, me enamoré de él. Quería formar una familia basada en la intimidad emocional, no en el dinero y el poder.
Pero ese sueño se había hecho añicos. Está bien. Mi papel aquí ha terminado. Exhalé con calma. Tomé el bolígrafo de la mesa y, sin la menor vacilación, firmé mi nombre en el campo correspondiente al cónyuge. Luego, saqué mi sello personal del bolso y, con fuerza, pero con frialdad, lo estampé. Supongo que esto es suficiente para ustedes. Cuando les entregué los documentos, Jacob y Susan se quedaron atónitos por un momento. Probablemente esperaban más resistencia, que montara una escena. Pero poco después, una sonrisa vulgar de triunfo apareció en el rostro de Jacob. «Ja, por fin sabes cuál es tu lugar. Perfecto, ahora soy libre. Recoge tus porquerías y sal de esta casa. Y tú, mamá, echa lejía por todos los rincones después, para que no quede ni su olor». Me hizo un gesto de desprecio con la mano. Observando aquella escena delirante con ojos helados, saqué mi teléfono inteligente del bolso y busqué en mis contactos un número que no había marcado ni una sola vez en mis 3 años de matrimonio. ¿Vas a llamar a tu padre jubilado para llorarle en el hombro? ¡Qué espectáculo tan patético!, lanzó Jacob a mis espaldas. Sin prestar atención a sus burlas, pulsé el botón de llamada. Sonó solo una vez. De inmediato, una voz profunda, autoritaria y a la vez sorprendida sonó en mi oído. «Emily, qué extraño que seas tú quien llama». Una sonrisa que ni Jacob ni su madre habían visto jamás apareció en mi rostro. Fría y despiadada. «Papá, sí. Se me han abierto los ojos. Necesito tu ayuda». De inmediato, aquellas palabras se convirtieron en la señal que arrojaría a aquel clan arrogante al abismo más profundo del infierno. Fue la señal del comienzo del fin. A través del teléfono, sentí como Alexander Méndez, presidente del Grupo Méndez y una de las figuras más influyentes de la economía estadounidense, contenía la respiración al otro lado de la línea. «Entiendo. Así que por fin decidiste poner fin a estos imbéciles». «Sí, papá. Tenías razón. Un amor construido sobre un estatus oculto no era más que un castillo de naipes». Al escuchar mis palabras, Jacob y mi suegra se miraron y estallaron en una risa burda. ¿Has oído eso? Un castillo de naipes. Mira qué palabras tan elegantes usa con su padre borracho. Apuesto a que el viejo está ahora mismo tomando whisky barato en un antro de la esquina. Jacob se burló. «Emily, dile a tu padre que su hijita fue cambiada por una verdadera dama, la hija del director ejecutivo». Bajo su risa chillona, clavé la mirada en el rostro de Jacob. Había algo tan frío y profundo en mis ojos que, por un momento, se inquietó. Pero luego ladró. «¿Qué estás mirando?» Mi padre, al otro lado de la línea, escuchó perfectamente el alboroto. «Emily, ¿ese era tu esposo insultándote?» A su pregunta baja y asesina, respondí con calma. «Sí. Creo que ha llegado el momento de mostrarle a él y a toda su familia quién soy realmente. Sí, yo, Emily Méndez, no era en absoluto la hija de unos humildes jubilados. Soy la única heredera del propio Alexander Méndez, presidente y dueño absoluto del conglomerado Grupo Méndez, del que mi esposo tanto presumía. La vida de una heredera de una inmensa fortuna siempre me había parecido una existencia asfixiante, un pájaro en una jaula dorada. Como no quería convertirme en una herramienta para un matrimonio de conveniencia, oculté mis orígenes y conseguí trabajo como secretaria en una pequeña empresa que no tenía nada que ver con el Grupo Méndez. Allí fue donde conocí a Jacob. En aquel entonces, era honesto y sincero, decía que me amaba por mi sencillez y mi bondad. Creí que con él podría construir una familia cálida, basada en algo más que el dinero y el poder. Y, a pesar de las furiosas protestas de mi padre, me casé con él. Pero todo salió mal cuando Jacob consiguió un puesto en una de las filiales menores del Grupo Méndez. Al tener acceso al nombre corporativo, cambió por completo, volviéndose vanidoso y arrogante. Pero lo más sorprendente fue que Jacob, usando su puesto y sus contactos, comenzó a colocar, uno tras otro, a sus parientes, su tío, su primo, incluso familiares lejanos, en empresas de terceros del Grupo Méndez. En total, 26 personas, como parásitos, se pegaron al inmenso organismo de la corporación, usando su nombre para vivir con lujo y explotar sus recursos sin vergüenza. Papá, todo su clan, 26 personas,
Son parásitos en las estructuras menores del grupo Méndez. ¿Podrías hacer una limpieza? Por supuesto. 5 minutos. No. 3 minutos serán suficientes. Erradicaré hasta el último de estos parásitos que profanan el nombre Méndez. Gracias, papá. Nos vemos pronto. Entonces. Cuando terminé la llamada, mi suegra, con un suspiro teatral, abrió su costosa cartera de diseñador, sacó un par de billetes de $100 y, como si arrojara limosna a una perra callejera, los lanzó a mis pies. Toma. Para el metro. Eso te llevará de vuelta a tu barrio miserable en los distritos exteriores. Para una mantenida como tú, esto es mucho dinero. Así que arrodíllate y recógelo. Miré los billetes esparcidos por el suelo, manteniendo un profundo silencio. Mi rabia había dado paso al asombro ante su absoluta estupidez y crueldad. Oye. Mi madre te está dando caridad. Arrodíllate y tómala. Jacob me empujó el hombro. Levanté lentamente la cabeza y lo miré a los ojos. Jacob, acabas de decir que 26 de tus parientes son la élite del grupo Méndez, ¿verdad? Sí, así es. Por eso no tenemos nada que ver con gente como tú. Me pregunto cuánto durará ese estatus de élite que tienen. Mis palabras, pronunciadas en voz baja pero segura, hicieron que Jacob resoplara con desprecio. ¿Qué pasa? ¿No soportas perder? Soy el hombre que se casará con la hija del director ejecutivo y se convertirá en un alto directivo. Las maldiciones de una mendiga no me afectan. Bueno, solo mientras puedas. Yo, sin tocar el dinero del suelo, me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta del salón. En ese instante, el teléfono inteligente de Jacob comenzó a sonar estridentemente. En la pantalla aparecía el nombre del director de recursos humanos. Una llamada del jefe de recursos humanos en fin de semana. Era algo inaudito, una emergencia. La sonrisa engreída desapareció al instante del rostro de Jacob. Sí, señor Vargas. Disculpe por molestarle en fin de semana. ¿Cómo? La voz de Jacob tembló y se quebró de forma patética. Al oír su balbuceo a mis espaldas, me permití una sonrisa fría. El telón se estaba abriendo. El derrumbe de la falsa élite estaba comenzando. Sí, señor Vargas. ¿Qué ha dicho? Jacob se encorvó, humillado, sobre el teléfono, y un sudor frío le brotó en la frente. Para un empleado común, una llamada del jefe de recursos humanos en fin de semana era como un rayo caído del cielo. Mañana a primera hora de la mañana en la sede central, en la planta ejecutiva. Sí, entendido. Estaré allí sin falta. Después de colgar, Jacob se quedó mirando al vacío, aturdido, durante unos segundos. Al verlo, Susan corrió hacia la alarmada. ¿Qué pasa, querido? ¿Por qué esa cara tan larga? ¿Has hecho algo mal? Me han dicho que me presente mañana en Recursos Humanos en la Torre Méndez, y en la planta ejecutiva, donde normalmente tenemos prohibido entrar. Al oír esto, los ojos de mi suegra se abrieron de par en par, pero pronto su rostro se iluminó. Oh, seguro que la noticia de tu compromiso con la hija del director ha llegado a la cúpula. Tal vez te hagan jefe de departamento directamente. Claro, claro. Eso es. Con mi talento y un apoyo tan fuerte, es lo más natural. Por fin ha llegado mi momento. Su capacidad de autoengaño era asombrosa. Observé la escena en silencio, sin pronunciar una palabra. Se sentía como ver un lamentable espectáculo de payasos. Ni siquiera podía imaginar que el poder al que se aferraba tan desesperadamente desaparecería con una sola palabra de mi padre. En ese momento, el timbre sonó de forma insistente y grosera. Sin esperar respuesta, la puerta se abrió de golpe con un crujido y alguien irrumpió en el recibidor. Jacob, ¿todavía no has echado a esta mujerzuela de pacotilla? Acompañada de un grito estridente, apareció Jessica, la hermana de Jacob. Ella también, usando las conexiones de su hermano, había conseguido un puesto fantasma como secretaria en una empresa de terceros del grupo Méndez y se comportaba como si perteneciera a la aristocracia. Jessica, al verme, me miró como si yo fuera un insecto y se tapó la nariz de forma exagerada. Uf, apestas a pobreza. Cuando te vayas,
Nuestro árbol familiar por fin quedará purificado. Mi nueva cuñada será nada menos que la hija del director ejecutivo del Grupo Méndez. Solo pensar en ti, una secretaria ignorante, me da náuseas. Exacto. Contaminas el aire de nuestra familia de élite. Así que lárgate lo antes posible. Mi suegra estuvo de acuerdo. Jacob, con los brazos cruzados, me miró por encima del hombro. ¿Has oído, Emily? La basura de alcantarilla como tú nunca llegará a nada en este mundo. Mañana me han convocado a la sede central. Es el comienzo de mi gran ascenso. Así que desaparece antes de convertirte en un obstáculo para mí. Los insultos llovían uno tras otro, pero no respondí. Solo los miré con ojos fríos. Mi profundo silencio y mi calma parecían ponerlos nerviosos. Jessica alzó la voz, irritada. ¿Qué pasa con esa mirada? Si tienes algo que decir, dilo. No, no tengo nada que decirte. Ya me voy. Cuando me giré para marcharme, Jessica me agarró bruscamente del hombro. Espera un momento. No habrás robado algo de valor, ¿verdad? Me arrebató el pequeño bolso de las manos, lo puso boca abajo y vació todo su contenido sobre el suelo. Mi cartera, mi neceser y mis pañuelos salieron volando. Y, con un golpe sordo, un pequeño broche de oro que rodó desde una caja de terciopelo negro cayó al suelo. En el centro estaba finamente grabado el emblema del Grupo Méndez. No era un pin corporativo normal. Era un broche exclusivo de oro macizo de 24 quilates, que solo el presidente de la corporación y los miembros de su familia tenían derecho a llevar. Al verlo, la expresión de Jacob cambió. Oye, ¿qué es esto? Es el emblema del Grupo Méndez, pero nunca he visto uno así. Emily, ¿lo robaste? Por supuesto que lo hizo. Quería usarlo para hacerle la pelota a la hija del director. ¿De dónde sacaste esto? Voy a llamar a la policía, gritó Jessica, como si me hubiera atrapado con las manos en la masa. Me agaché y recogí con calma el broche de oro. Lo limpié cuidadosamente con un pañuelo. Los miré y dije, es mío. Gente como ustedes jamás entenderá el valor de esta pieza. Patéticas excusas de una mendiga. Seguro que compró una falsificación en Canal Street. Sí, sin duda. Las palabras de Jessica provocaron la risa de Jacob y de su madre. Decidí no discutir más y recogí mis cosas en silencio. Quería que conocieran la verdad en el momento de su desesperación más profunda. Vas a ir a la sede mañana, ¿verdad, Jacob? Sí. Y tú tienes prohibida la entrada allí aunque hagas el pino. Bueno, estoy deseando verlo. Ya tenía la mano en el pomo de la puerta cuando el teléfono inteligente de Jessica, dentro de su bolso, empezó a sonar como loco. Oh, es mi esposo. Se supone que está jugando al golf con unos socios. Jessica respondió con fastidio. Pero al segundo siguiente, la sangre desapareció de su rostro excesivamente maquillado. ¿Qué? No, no puede ser. El director ha huido y la empresa está en bancarrota. Su grito desesperado resonó por toda la casa, que de pronto quedó en silencio. Yo, sin mirar atrás, salí a la calle, donde soplaba un frío viento de otoño. Los gigantescos engranajes ya habían empezado a girar, y estaban ganando velocidad sin piedad. La gran purga de los 26 parásitos había comenzado. El frío aire otoñal me azotó el rostro cuando salí de la casa de Jacob. A mis espaldas, todavía podía oír los gritos histéricos de Jessica, pero no me giré ni una sola vez. Aquella tarde, no fui a mi modesto apartamento de alquiler, sino a la suite ático de un hotel de superlujo propiedad del Grupo Méndez, con vistas panorámicas al horizonte de la ciudad de Nueva York, justo en Park Avenue. Bienvenida de vuelta, señorita Emily. Cuando las puertas de mi ascensor privado se abrieron, me recibió Bernard, un veterano mayordomo que llevaba años a mi servicio, con una profunda reverencia. Gracias, Bernard. Siento las molestias de última hora. No diga eso, señora. El señor Alexander está muy complacido de que por fin haya regresado al lugar que le corresponde. Caminando sobre la suave alfombra, me dejé caer en un sofá del inmenso salón. El aroma del exclusivo té recién preparado pareció limpiar de mi piel el olor a detergente barato que la había impregnado durante los últimos 3 años.
En ese momento, mi teléfono inteligente vibró de forma vulgar sobre la mesa. La pantalla mostraba docenas de mensajes de Jacob. La empresa del esposo de Jessica se fue a la quiebra. Fuiste tú, bruja miserable, quien maldijo a nuestra familia. Seguro que ahora estás en tu cuchitril llorando con tus padres. Te lo mereces. Mañana tengo mi entrevista con la junta. Tal vez me hagan gerente de área. Somos de mundos diferentes. Secretaria ignorante. Los mensajes estaban infestados de burlas crueles e infantiles como esas. Además, llegó un furioso mensaje de voz de mi suegra. Emily, por tu culpa Jessica no deja de llorar. Como compensación por daños emocionales, vas a transferirnos todo el fondo de jubilación de tus padres, ladrona. Los insultos siguieron uno tras otro, pero no respondí. Ni siquiera sentí desprecio. Solo una sonrisa fría apareció en mis labios ante su estupidez insondable. La maldición de la bruja. Sí, tal vez. Salvo que la maldición se la habían buscado ellos mismos con su propia codicia. La bancarrota de la empresa de mi cuñado no fue un accidente. Inmediatamente después de mi llamada a mi padre, el grupo Méndez había cortado de raíz todos los contratos con ellos. Para una empresa parásita que vivía exclusivamente de facturarle al gigante, eso significaba la ruina instantánea. Y eso era solo el comienzo de la purga de los 26. Llegó otro mensaje de Jacob. Oye, no me ignores. Si estás celosa, dilo y ya. Mira, hagamos esto. Preséntate en la entrada principal de la Torre Méndez mañana a las 9 de la mañana. Te dejaré verme entrar por la entrada ejecutiva VIP. Míralo con tus pobres ojitos. Llora. Es mi último gesto de lástima. Te dejaré respirar el aire de la verdadera élite. Qué irónico. Me invitaba al lugar de su propia ejecución. Bernard, primero la llamada. El mayordomo se acercó de inmediato. Sí, señora. Jacob, mañana a las 9 de la mañana. Voy a la sede central. Dile a mi padre que, tal como estaba previsto, permita mi acceso a la planta ejecutiva. Así se hará. Las órdenes para despedir a los parientes de su esposo que parasitan el grupo ya han sido dadas. Mañana por la mañana, todos serán ejecutados simultáneamente. Asentí satisfecha. Jacob parece creer ciegamente que va a casarse con la hija del director ejecutivo. Haz que el señor Martínez también esté presente mañana. A su servicio. El director ejecutivo está furioso porque hayan usado su nombre con tanta desvergüenza. Asistirá con mucho gusto. La historia del matrimonio con la hija del director ejecutivo, a la que Jacob se aferraba como un náufrago a un clavo, era una completa invención. Él mismo había difundido el rumor en el trabajo, diciendo que, por ser un talento tan brillante, el director ejecutivo se había fijado en él para casar a su hija. Esos rumores llegaron a oídos de su madre y de sus hermanas, transformándose en sus mentes en un hecho indiscutible. Fuera de la ventana se extendía la noche iluminada y vibrante de Nueva York. En el distrito financiero, la torre del Grupo Méndez se alzaba majestuosa, el rascacielos en el que Jacob planeaba entrar con tanta pompa al día siguiente. Tomé un sorbo de té y puse el teléfono boca abajo. Muy bien, Jacob. Mañana te dejaré disfrutar por completo del terror de ese mundo de élite que tanto adoras. A la mañana siguiente, bajo un cielo azul impecable, una escena increíble se desplegó frente a la sede del Grupo Méndez. A las 9 en punto de la mañana, cuando llegué al rascacielos, no era solo Jacob quien me estaba esperando. ¿Qué haces aquí? Una voz llena de malicia susurró a mi oído. En el inmenso vestíbulo revestido de mármol de Carrara, por donde miles de empleados de alto nivel pasaban durante la hora punta de la mañana, resonó un grito chillón. Me giré y vi a Jessica, con el rostro deformado por la rabia, y a Susan, mi suegra, con expresión de bruja. Que estuvieran allí fue una auténtica sorpresa. Jessica me agarró el brazo con fuerza y, sin importarle la gente que había alrededor, empezó a gritar: «Es culpa tuya que la empresa de mi esposo haya quebrado». El director huyó. Todos fueron despedidos y ahora las deudas caerán sobre nosotros. ¿Qué hiciste, bruja miserable? Has traído la desgracia a nuestro ilustre linaje.
Vas a darnos los ahorros de toda la vida de tus padres como compensación. Los ejecutivos y empleados del Grupo Méndez, que iban ocupados con sus asuntos, empezaron a detenerse y a observarnos con curiosidad, formando un círculo. Vaya, así que de verdad te arrastraste hasta aquí para mirar. ¡Qué espectáculo tan patético! Jacob se acercó con una sonrisa triunfante, vestido con un traje llamativo y barato. Hermana, mamá, no se preocupen. Hoy tengo mi entrevista con la cúpula. Cuando sea director senior, salvaré la empresa de mi cuñado con el dinero de Méndez. Oh, Jacob, mi prodigio. Por supuesto, pronto serás el yerno del director. Tienes todo el derecho a salvar a tu familia con su dinero. Oír una declaración de malversación tan pública y descarada era asombroso. Mantuve un silencio sepulcral. Ni siquiera tenía fuerzas para discutir. Simplemente miré al trío con una calma glacial. Evidentemente, interpretaron mi silencio como miedo. ¿Qué pasa? ¿El miedo te ha comido la lengua? La gente como tú ni siquiera merece respirar este aire. Jacob, disfrutando de ser el centro de atención, actuaba como si el edificio fuera suyo. Chasqueó los dedos, llamando a los guardias de seguridad. Ustedes, vengan aquí. Esta mujer me está acosando. Soy Jacob Almeida y tengo una reunión con la junta directiva. Saquen a esta basura de aquí para que no contamine el ambiente. 3 guardias de seguridad corpulentos se acercaron de inmediato y me rodearon. Señora, el acceso a personal no autorizado está prohibido. Debo pedirle que abandone el edificio. Dijo uno de ellos con voz autoritaria, extendiendo el brazo. Los empleados que nos rodeaban empezaron a murmurar. Parece que esta mujer está acosando al candidato a director Almeida. Vaya, se ve tan pobre. Debe de estar loca. Acusaciones públicas, rodeada por seguridad, parecía un callejón sin salida. Ja, te lo mereces. Tírenla a la calle. Jessica y Susan aplaudieron. En el preciso momento en que la mano del guardia de seguridad estaba a punto de tocar mi hombro, saqué de mi bolso aquella pequeña caja de terciopelo negro de la que se habían burlado el día anterior. La abrí y en silencio, mostré a los guardias de seguridad el reluciente broche de oro macizo con el emblema de Méndez. ¿Qué? ¿Todavía llevas encima ese juguete? Guardias de seguridad, es una ladrona. Robó un regalo para la hija del director. Llamen a la policía. Jacob gritó triunfante. Pero al ver el broche de oro puro, los rostros de los guardias de seguridad se pusieron pálidos al instante. Retiraron las manos como si se hubieran quemado y se quedaron congelados, mirándome con absoluta incredulidad. ¿Qué pasa? Saquen a esta mendiga de aquí ahora mismo, gritó Jacob, sin entender nada. En ese momento, las puertas del ascensor VIP dorado detrás de él se abrieron en absoluto silencio. De allí salió un grupo de más de 10 personas con trajes negros formales, escoltando a un hombre de mediana edad con porte autoritario. Con su aparición, el aire del vestíbulo pareció congelarse. Los empleados, aterrados, se apartaron, despejando el camino e inclinando profundamente la cabeza. Jacob se giró y, al ver al hombre, su rostro se iluminó. El señor Martínez ya está aquí. Apartó a empujones a los guardias de seguridad, y como un perro fiel, corrió hacia él. Gracias por la invitación. Solo estaba lidiando con un pequeño problema con esta acosadora. Jacob dio un paso al frente con una sonrisa servil. Pero, al segundo siguiente, cierra tu sucia boca. La voz profunda y resonante del director ejecutivo explotó como un trueno en el silencioso vestíbulo. La sonrisa se congeló en el rostro de Jacob. La mirada del director ejecutivo no estaba fija en él, sino por encima de su hombro, directamente en mí. Y las manos del director ejecutivo temblaban visiblemente. El rugido del señor Martínez, el número 2 del Grupo Méndez, resonó. Jacob se sobresaltó, pero malinterpretó por completo sus palabras. Con una sonrisa aduladora, tartamudeó. Perdóneme, señor Martínez. Ordenaré que echen a esta mujer ahora mismo. Seguridad. ¿Qué hacen ahí parados? El director ejecutivo está enfadado. Saquen a esta basura de aquí. Sí, señor Martínez.
Mi suegra se acercó rápidamente. Esta mujer está acosando a mi pequeño Jacob por celos de su inminente matrimonio con su hija. La envidia de una verdadera dama la corroe porque no es nadie. Sus palabras eran tan absurdas y fuera de lugar que seguí manteniendo un profundo silencio, observándolos con frialdad. Ya no era desprecio. Era como contemplar una tragicomedia. El rostro del director ejecutivo, por su parte, se había puesto escarlata, una mezcla de ira y puro terror. Apartó a Jacob de un empujón brusco y caminó hacia mí temblando. Señor Martínez, balbuceó Jacob, cayendo al suelo por el empujón. Al segundo siguiente, aquel hombre influyente, dotado de un inmenso poder, se inclinó profundamente, casi en un ángulo de 90 grados ante mí. Y no solo él. Toda su escolta de más de 10 ejecutivos bajó la cabeza al unísono, como un solo hombre. Señorita Emily, le ruego que me perdone por haberla hecho esperar. Mis más sinceras disculpas. Su voz agitada resonó en el silencioso vestíbulo. Ante esas palabras, los miles de empleados que observaban la escena se congelaron y se pusieron firmes. Buenos días, señorita Emily. El coro de saludos hizo temblar las paredes del vestíbulo. De la boca de Jacob escapó un sonido gutural e inarticulado. Mi suegra y mi cuñada quedaron petrificadas, con la boca abierta, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Señor Martínez, ¿quién es esta señorita Emily? Es mi exesposa. Una simple secretaria con padres jubilados. Silencio. El rugido del director ejecutivo casi le reventó los tímpanos a Jacob. Le lanzó una mirada furiosa. ¿Tienes idea de quién está frente a ti? Es la única hija del presidente de nuestra corporación, el señor Alexander Méndez. Es la señorita Emily Méndez. Tú, miserable desgraciado, ni siquiera tienes derecho a pronunciar su nombre. Toda la sangre desapareció de golpe del rostro de Jacob. Susan se desplomó de rodillas. El caro bolso de diseñador de Jessica cayó al suelo. La hija de Alexander Méndez. Las palabras penetraron lentamente en sus cerebros primitivos. La mujer a la que acababan de llamar secretaria ignorante y material desechable resultó ser la heredera del gigantesco conglomerado que ellos parasitaban. No, no puede ser. Jacob retrocedió con los dientes castañeteando. Tú dijiste que creciste en una familia humilde. Me acerqué con pasos lentos y lo miré desde arriba. ¿Cuándo dije que crecí en una familia humilde? Dije que mis padres estaban jubilados. El resto es producto de tu imaginación, basada en mi estilo de vida sencillo. Mi voz era puro hielo. No vi necesidad de revelar mi verdadera identidad a personas que juzgan a los demás únicamente por su dinero y su estatus. Pero ahora todo ha terminado. Al oír esto, Jacob sacudió frenéticamente la cabeza, presa del pánico. No, esto es un malentendido. Fui engañado. Señor Martínez, voy a casarme con su hija. Voy a ser director senior de esta empresa. Se arrojó a los pies del director ejecutivo. Este retrocedió con asco, como si lo hubiera tocado una cucaracha. Ni se te ocurra. Mi hija lleva años casada y vive en Londres. Hasta ayer, ni siquiera sabía que un empleado tan insignificante y miserable como tú estaba en la nómina. El rostro de Jacob se volvió blanco como la cera. Mi suegra y mi cuñada quedaron paralizadas, conteniendo la respiración. Toda su leyenda sobre casarse con la hija del director ejecutivo y su brillante carrera, de la que tanto había presumido, quedó revelada como producto de sus delirios de grandeza, y acababa de ser desmontada en público. Entonces, ¿por qué me convocaron hoy a la sede? Preguntó Jacob con voz temblorosa. En ese momento, las puertas del ascensor VIP detrás de mí volvieron a abrirse en silencio. Al ver a la persona que salió, todos los presentes contuvieron la respiración, incluido el propio director ejecutivo. Del ascensor emergió lentamente un hombre mayor, de mirada penetrante, apoyado en un bastón con mango de plata. Vestía un traje oscuro impecablemente confeccionado, y con cada paso que daba, el aire del vasto vestíbulo parecía chispear de tensión. Señor Alexander. El director ejecutivo, el segundo hombre más poderoso de la empresa, se arrodilló e inclinó la cabeza. En el mismo instante,
Los miles de empleados presentes hicieron una profunda reverencia, como movidos por un solo resorte. Nadie se atrevió a levantar la mirada. Alexander Méndez, el líder absoluto del gigantesco imperio empresarial, un pilar de la economía estadounidense, y mi padre. Él, sin dedicar siquiera una mirada a los empleados postrados, caminó directamente hacia mí. Su mirada helada se suavizó por un segundo. Emily, me alegra que hayas vuelto por tu propia voluntad. Padre. Siento haberte preocupado. Sonreí con calma e incliné ligeramente la cabeza. Mi padre asintió satisfecho. Padre. Su padre. Jacob retrocedió murmurando incoherencias, como si hubiera visto un fantasma. La magnitud de lo que estaba ocurriendo era demasiado grande para su patética mente. En ese instante, Jessica, que había estado aturdida, se levantó de un salto soltando una risa histérica. No nos engañas. ¿Qué presidente? ¿Qué heredera? Esta se dio cuenta de que íbamos a descubrir sus mentiras y contrató a un viejo actor para salirse con la suya. Jacob, despierta. Esta mendiga no puede ser de la élite. Este viejo probablemente sea un vagabundo que recogió en la terminal de autobuses de Port Authority. Fue un insulto tan suicida que ni siquiera me molesté en responder. Solo la miré con compasión silenciosa. Aquella mujer estúpida no entendía que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. «Criatura miserable», gritó el director ejecutivo en mi lugar. Se puso de pie de un salto, con el rostro deformado por el pánico. «Insolente. ¿Cómo te atreves a hablarle así al señor Alexander Méndez? ¿De verdad crees que saldrás viva de esto? Acabas de declararle la guerra al grupo Méndez». Al ver la furia del director ejecutivo y cómo los guardias de seguridad se tensaban, Jessica y Susan por fin entendieron que estaban frente al verdadero dueño de la corporación. Soltando un grito ahogado, volvieron a desplomarse en el suelo, temblando convulsivamente. Mi padre le dirigió a Jessica una mirada de absoluto desprecio, como si estuviera mirando basura, y golpeó el suelo una vez con su bastón. ¡Puh! Su voz parecía emerger desde las profundidades del infierno. ¿Eres este Tiago Almeida? Jacob. Jacob dio un salto. El hombre que llamó a mi única hija secretaria ignorante y basura de alcantarilla, que la trató como a una criada y que arrastró consigo una plaga de parásitos para manchar el nombre Méndez. No, esto es un malentendido. Suegro, quiero decir, Alexander. Yo amo a Emily. Emily, por favor, di algo. Éramos marido y mujer. Jacob, con el rostro empapado de lágrimas y mocos, intentó arrastrarse hacia mí, pero los guardias de seguridad de mi padre lo detuvieron de inmediato. Lo miré desde arriba con la frialdad de un iceberg. Jacob, ayer estabas muy orgulloso de que 26 de tus familiares fueran la élite del grupo Méndez. Al oír esto, se estremeció. Mi padre tomó un grueso expediente de las manos de Bernard y lo arrojó a los pies de Jacob. ¿Crees que esto es un simple malentendido? Durante la noche se realizó una auditoría completa de los 26 parásitos que se aferraron a nuestro grupo gracias a ti. ¿Y qué encontramos? Malversación, comisiones ilegales, facturas fraudulentas, abuso de poder, acoso a subordinados, una auténtica pocilga escondida detrás del nombre Méndez. Hicieron lo que les dio la gana. La poca sangre que quedaba en el rostro de Jacob desapareció por completo. Esto ya no era un simple escándalo familiar. Era un caso criminal a gran escala en el que estaba implicado todo su clan de 26 personas. ¿Nos van a despedir a todos?, balbuceó Jacob, vencido por la desesperación. Mi padre soltó una risa fría. ¿Despedirlos? No te hagas ilusiones. No voy a perder el tiempo con escoria como tú. Chasqueó los dedos. Y en ese mismo instante, en el bolsillo de Jacob, en el bolso de Jessica y en la cartera de mi suegra, sus teléfonos móviles empezaron a sonar todos a la vez, estridentes, como si se hubieran puesto de acuerdo. Rin, rin. Múltiples tonos de llamada se fusionaron en una sinfonía macabra en el enorme vestíbulo. Era como la sirena que anunciaba la ejecución de todo su linaje. Sí, Bob. ¿Qué pasa tan temprano? Jessica fue la primera en contestar. Al segundo siguiente, se puso pálida. ¿Qué? Descubrieron que estabas robando de la caja.
¿Qué tienes que devolver $500.000 antes de esta noche o irás a la cárcel? ¿Qué significa esto? Tú dijiste que el dinero del grupo Méndez era nuestro. Mientras Jessica gritaba al teléfono, mi suegra se llevó el suyo al oído con una mano temblorosa. Sí, hermano. ¿Te despidieron? Descubrieron que estabas vendiendo material de oficina en eBay. ¿Pero cómo? ¿Por qué tan de repente? Gritos de pánico. Por todo el país y en todas las filiales del grupo Méndez donde los 26 parientes parasitaban, la tormenta de venganza se desató en ese preciso momento. La purga que le había pedido a mi padre se estaba ejecutando con precisión quirúrgica. No puede ser. ¿Cómo es posible? Jacob, sin apartar la vista de la pantalla de su móvil, castañeteaba los dientes. En la pantalla parpadeaba Director de Recursos Humanos. Cuando estaba a punto de pulsar el botón verde con el dedo tembloroso, una voz fría habló. No necesitas contestar esa llamada. Jacob levantó la vista y vio a un hombre elegante de mediana edad emerger entre la multitud. Era su jefe directo, el señor Carlos Vargas, el director de Recursos Humanos, el mismo hombre que él creía que iba a ascenderlo. Señor Vargas, está aquí. Por favor, explíquele al presidente que todo esto es un error. Me convocaron para una entrevista de ascenso. Jacob intentó lanzarse hacia él, pero el director de Recursos Humanos le lanzó una mirada de asco y le arrojó un grueso sobre a la cara. ¿Entrevista? No me hagas reír, parásito. Te hice venir aquí para entregarte personalmente, en presencia del presidente y del director ejecutivo, tu carta de despido disciplinario. Tú, Jacob Almeida, y tus 26 familiares que abusaron del nombre Méndez, quedan despedidos de forma inmediata desde este mismo instante, por supuesto, sin un solo centavo de indemnización. Ante aquellas palabras implacables, Jacob se quedó congelado con los ojos desorbitados. Pero no terminó ahí. Además, el daño económico total que han causado al grupo Méndez durante estos años, sumando malversación, facturas fraudulentas y otros delitos, asciende a $25 millones. Esta suma será cobrada a todos los miembros de tu clan bajo responsabilidad solidaria. Si no pueden pagarla entre todos, irán directos a la cárcel. $25 millones. Un grito lastimero escapó de la garganta de Jacob. $25 millones. Una cifra que ni él ni todo su linaje de empleados mediocres podrían pagar aunque vivieran 3 vidas. Su estatus de élite se había evaporado, dejando atrás únicamente una deuda astronómica y el estigma de ser criminales. El rostro de Jacob, deformado por la desesperación, se encendió con una rabia roja. Fijó sus ojos inyectados en sangre en mí y gritó: Emily, todo esto es obra tuya. Lo planeaste desde el principio. Si eras una heredera tan rica, ¿por qué no lo dijiste? Podrías habernos dado unos cuantos millones y todo se habría resuelto. Me engañaste a propósito para cargarme con esta deuda. Eres un demonio. Una sádica sin corazón. Un torrente de insultos inmundos salió de su boca, intentando echarme toda la culpa, intentando hacerse la víctima. Pero no dije ni una palabra. Solo lo miré desde arriba en silencio, con la expresión intacta. Ya ni siquiera merecía una respuesta. Di algo. Devuélveme mi vida. Rugiendo como un animal herido, intentó lanzarse contra mí. Pero antes de que pudiera tocarme, los guardias de seguridad lo inmovilizaron y lo sujetaron contra el suelo de mármol. Suéltenme. Voy a matar a esa. Basta de este circo frente a mi hija, dijo mi padre con voz glacial, golpeando su bastón. Mientras Jacob, inmovilizado en el suelo, escupía maldiciones, el director de Recursos Humanos se ajustó la corbata y añadió de repente: Ah, por cierto, señor Almeida. Descubrimos en qué gastaba el dinero robado de la empresa. Jacob se puso rígido. Con ese dinero sucio, alquiló un apartamento de lujo en el Meatpacking District para una amiguita, y la colmaba cada mes con regalos de diseñadores de alta costura. Al oír esto, Jessica y mi suegra, que lloraban desconsoladas, levantaron la cabeza de golpe. Yo entrecerré ligeramente los ojos. Ríos de sudor comenzaron a recorrer el rostro de Jacob, mucho más que cuando se enteró de la deuda de $25 millones. Espere,
Señor Vargas. Eso no. Por favor, no lo diga. Incluso tuvimos la amabilidad de invitar a una testigo. El director de recursos humanos asintió hacia el fondo del vestíbulo. Clic, clac, clic. En el silencioso vestíbulo, resonó el alegre y completamente fuera de lugar repiqueteo de unos tacones altos. Mientras Jacob gemía de angustia, una joven emergió de la multitud, y al ver su rostro, no pude evitar contener la respiración. La mujer llevaba un maquillaje exageradamente vulgar y estaba vestida de pies a cabeza con marcas llamativas. Al verla caminar con arrogancia, con un bolso Chanel colgado cruzado sobre el cuerpo, contuve la respiración. «Lorena Lowe», gritó Jacob, clavado contra el suelo, como si hubiera visto a su ángel de la guarda. «Lowe, ayúdame. Dile a tu padre, el director ejecutivo, que me perdone. Íbamos a casarnos, ¿verdad?» Ante aquellas palabras, mi suegra y Jessica levantaron la vista horrorizadas. «¿Qué, Jacob? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Jessica con voz temblorosa. «¿Esa es la hija del director ejecutivo?». «Sí. Lowe es su hija legítima. Así que, si ella lo pide, me perdonará la deuda y el despido. ¿Verdad, mi amor?». Mientras Jacob suplicaba desesperadamente, yo mantuve un profundo silencio, observando aquella tragedia con fría calma. No había contenido la respiración por sorpresa ante la historia de la hija ilegítima, sino porque sabía perfectamente quién era realmente esa mujer. Mentira descarada. Se escuchó un rugido feroz. Era el director ejecutivo. Su rostro estaba morado de rabia. ¿Te has vuelto completamente loco? ¿Hija ilegítima? Esta mujer es una anfitriona de un club nocturno en Chelsea al que voy a veces con clientes. Un gorgoteo estúpido escapó de la boca de Jacob. Pero, Lowe, tú me dijiste que eras su hija secreta y que me garantizarías un asiento en la junta directiva. Lorena. La mujer en cuestión se miró las uñas con desdén. Ups, me descubriste. Lo siento, Jackie, solo era marketing. Presumías tanto de ser de la élite y el favorito del director que simplemente te seguí el juego. ¿De verdad te lo creíste, imbécil? Lorena soltó una risa descarada. La verdadera dama por la que Jacob se había divorciado de mí resultó ser una simple cazafortunas de un club nocturno, un fantasma nacido de su propia vanidad. No puede ser. ¿Y el apartamento de lujo que pagué para ti? ¿Y los miles de dólares en ropa de diseñador cada mes? ¿No eran regalos para mí? No. Lo encontrado queda. No pienso devolver nada. Respondió Lorena con frialdad y lo miró como si fuera una cucaracha. Por cierto, acabo de enterarme de que robabas a tu empresa para comprarme esos regalitos. Me das asco. Te hacías pasar por tiburón de las finanzas y no eres más que un ladrón de poca monta. Eres patético y fanfarrón. Me repugnaste desde el principio. Solo salí contigo porque pagabas bien. Y ahora tienes una deuda de 25 millones de dólares. Estás acabado, hombre. No vuelvas a llamarme perdedor. En los ojos de Jacob solo quedaba una desesperación absoluta, una cruel traición por parte de la mujer en quien había confiado. Y todo era resultado de sus propias mentiras y de su megalomanía. Solo podía retorcerse en el suelo como un gusano, pero el juicio aún no había terminado. Hijo de... Con rostros demoníacos, mi suegra y mi cuñada se pusieron de pie de un salto. Apartaron a los guardias de seguridad, se abalanzaron sobre Jacob y comenzaron a darle patadas y golpes. Te engañaron como a un idiota. Una chica de club nocturno te desplumó, y encima estabas robando a la empresa, y por tu culpa los 26 estamos arruinados, imbécil. Eres la vergüenza de la familia. Sí, te hiciste el pez gordo, y ahora, por tu culpa, la empresa de mi esposo está en bancarrota y nos han cargado una deuda de 25 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muérete ya para pagar lo que debes. Una escena repugnante de canibalismo familiar. Apenas ayer presumían de ser un linaje ilustre, y hoy, por dinero y poder, se traicionaban entre sí con la mayor facilidad. Basta, mamá, Jessica. Fui engañado. Es culpa de esta mujer. Sí, es culpa de Emily por ocultar quién era.
Llevado al límite, Jacob volvió a intentar echar la culpa a los demás. Suspiré suavemente y me preparé para dar un paso al frente, pero Lorena se me adelantó. Ah, por cierto, dijo con una sonrisa venenosa. Señoras, pueden culparla a ella si quieren, pero deberían saber que el dinero que él robó de la empresa no fue suficiente para mis regalos. Se metió en problemas mucho peores. Las manos de Jessica se detuvieron en el aire. El rostro de Jacob volvió a adquirir un color cadavérico. Cállate, Lou. No lo digas, suplicó. Pero Lorena, con una sonrisa diabólica, reveló su mayor secreto frente a todos. Verán, el dinero malversado no bastaba para comprarme un apartamento. Así que pidió dinero prestado a unos tipos muy serios. Ya saben, usureros, la mafia. Esa deuda se hizo una bola de nieve, y ahora debe de rondar al menos el $500,000. ¿Usureros? Graznó mi suegra. Jessica miró a su hermano con puro terror. No puedo creerlo. Robaste $25 millones de la empresa y pediste $500,000 a usureros para comprarle regalos a esta. Jacob se agarró la cabeza y empezó a temblar convulsivamente. Era una confesión completa. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste una estupidez así? Vinculaste a nuestra familia de élite con el crimen organizado. Jessica lloró, arrancándose el pelo. Bueno, era tan engreído y tan tonto. Tiraba el dinero con tanta facilidad. Comentó Lorena con indiferencia, mirando su manicura. Lloriqueaba diciendo que no tenía dinero, pero que no podía perderme. Así que le presenté a unos usureros que conoce mi novio real. No pensé que lo desplumarían tan bien. ¡Qué gracioso! Ante esas palabras, el aire del vestíbulo se congeló. Jacob levantó la cabeza y miró a Lorena con incredulidad. ¿Novio? Pero ibas a casarte conmigo. ¿Contigo, perdedor aburrido? Era solo un cajero automático andante. Mi novio también se reía. Dijo que era un placer desplumar a un imbécil como tú. La verdadera dama por la que Jacob había sacrificado todo resultó ser el cebo tendido por usureros de la mafia. Él había sido un simple y patético títere en sus manos. El colmo de la estupidez. Me engañaste. Golpeó la cabeza contra el suelo, llorando a gritos. Luego, fuera de sí, se puso de pie de un salto y clavó sus ojos inyectados en sangre en mí. Emily, ¿oíste? Yo soy la víctima. Ella me engañó y me obligó a endeudarme. Eres mi esposa. Así que estás obligada a pagar la mitad de esta deuda de $500,000 con la mafia. Pídele a tu padre, el presidente, que la pague. Incluso al borde del abismo, seguía siendo un hombre egoísta y descarado. Un momento antes me estaba humillando, y ahora exigía el cumplimiento del deber conyugal. Así es. Es tu culpa por ocultar quién eras. Así que paga los 25,5 millones, basura. Mi suegra gritó sin control. Suspiré en silencio. Esperé a que sus gritos bajaran un poco y, con voz glacial, dicté la sentencia. Jacob, ¿ya olvidaste lo que hiciste ayer? Esos papeles de divorcio que firmaste y me arrojaste a la cara ayer por la tarde fueron presentados ante la oficina del secretario del condado con carácter urgente, y ya se consideran válidos. Al oír esto, Jacob quedó petrificado. En otras palabras, legalmente, ya no somos nada el uno para el otro. Y las deudas privadas contraídas por apuestas o amantes no son responsabilidad compartida de los cónyuges. Según la ley, no estoy obligada a pagar ni un solo centavo de tus deudas. No, eso es mentira. No es mentira. Tus deudas son tu problema y el problema de tu familia, que tanto te consentía. Cuando zanjé el asunto con frialdad, Jacob soltó un jadeo de desesperación y empezó a ahogarse. Mi suegra y mi cuñada, sin fuerzas, yacían en el suelo, gimiendo débilmente. La palabra arrogancia ni siquiera alcanza para describirlo. Dijo mi padre, golpeando fríamente su bastón. Su asalto a las arcas de Méndez lo pagarán caro. Señor Vargas, ¿se ha notificado a las autoridades? Sí, señor Alexander. Toda la documentación que prueba las malversaciones ya ha sido entregada a la unidad correspondiente del FBI.
El director de Recursos Humanos hizo una reverencia. ¿El FBI? Susurró Jacob. No, el FBI no. Si me arrestan, mi vida se acabó. Emily, por favor, pídele a tu padre que no lleve esto más lejos. Intentó arrastrarse hacia mí de nuevo. En ese momento, a lo lejos, se oyó el agudo aullido de las sirenas. Coches de policía, y no uno ni dos. Luces azules comenzaron a parpadear en las ventanas del vestíbulo. ¡Ah! Jessica soltó un breve grito. Pero los que entraron en el vestíbulo no eran policías comunes. Una docena de hombres corpulentos, vestidos de civil y con miradas afiladas, avanzaron directamente hacia nosotros. Y al ver al hombre que lideraba el grupo esta vez, fue la amante Lorena quien gritó. «Delitos financieros del FBI, señor», dijo el hombre mostrando su placa. El telón caía definitivamente, y no solo para Jacob. Agentes de paisano del grupo de delitos financieros del FBI invadieron el enorme vestíbulo de la sede de Méndez. Al ver al detective principal, Lorena, la amante, soltó un grito ahogado. Pero lo que la aterrorizó no fue el detective, sino el hombre que llevaba esposado detrás de él, flanqueado por dos agentes. «Rafa», gritó Lorena. El hombre musculoso, cubierto de tatuajes y con claros signos de golpes, apenas podía mantenerse en pie. «Veo que se conocen», dijo el detective con frialdad, dirigiéndose a Lorena. «Ayer detuvimos a este individuo bajo sospecha de usura, amenazas y extorsión. Y durante el interrogatorio, nos contó cosas muy interesantes. Tú, Lorena, estabas compinchada con él, y le extorsionaste $500.000 a ese hombre de allí, Jacob Almeida. Y sabías perfectamente que era dinero robado a esta corporación, y planeabas seguir extorsionándolo. Eso es complicidad en fraude y extorsión». «No, yo no sé nada. Él lo hizo todo. Yo solo recibí regalos. Puedes darnos tu explicación en comisaría. Tenemos pruebas de sobra». A una señal del detective, otro agente agarró a Lorena y cerró unas frías esposas de acero en sus muñecas. «No, suéltenme. Van a rayar mi Chanel». «Que alguien me ayude», gritó Lorena. Lorena, pero fue arrastrada hacia la salida sin piedad. Así terminó, sin ninguna gloria, la historia de la mujer fatal que había desplumado a Jacob. El detective se volvió hacia él. «Y ahora vamos contigo, el actor principal, Jacob Almeida. Tenemos una orden de arresto contra ti por delitos continuados de malversación, fraude y administración desleal». Un sonido como el de un juguete roto salió de la garganta de Jacob. Cuando el detective lo agarró del brazo para esposarlo, Jacob empezó a forcejear como un loco. «Suéltenme. Soy de la élite. Iba a ser director en el grupo Méndez. Estas esposas baratas no son para mí», gritó y se resistió. Pero no quedaba ni rastro del hombre que apenas ayer me había dicho con asco: «Alguien como tú es una vergüenza para nuestra gran familia». Se había convertido en un criminal patético. «Cállate, Emily. Eres mi esposa. Una esposa debe defender a su marido. Diles que todo esto es un error. ¿Lo olvidaste? Te hice un favor al casarme contigo, basura». Incluso esposado, siguió insultándome hasta el final. Se negó a admitir su culpa y culpó a los demás. Yo solo lo miré en silencio. «Resistencia inútil. Quieto», gritó el detective, empujándolo contra el suelo. En ese momento, mi suegra y mi cuñada, que habían estado paralizadas, se lanzaron contra él con furia, pero no para defenderlo. «Todo es culpa tuya por meterte con esa y empezar a robar. Nos arruinaste la vida, imbécil, desgraciado. Sí, te comportaste como un pez gordo. Y ahora, por tu culpa, debemos 25 millones. ¿Qué vamos a hacer? Espero que te pudras en la cárcel». Le golpearon la cabeza mientras él ya estaba esposado. Una escena repugnante. Ellas, que también habían parasitado el dinero de Méndez, ahora descargaban toda la culpa sobre Jacob para salvar su propio pellejo. Ese era el verdadero rostro de su ilustre linaje. La policía las separó. Jacob, con el rostro empapado de lágrimas y mocos, fue arrastrado hacia las puertas giratorias. «Emily, ayúdame».
Su grito agónico se desvaneció detrás de las puertas automáticas, ahogado por el sonido de las sirenas. Mi suegra y mi cuñada, que se quedaron allí, se desplomaron en el suelo con la mirada perdida. Se acabó. Nuestra vida de lujo se acabó, murmuró Jessica. No se equivoquen. Intervino mi padre, que había estado observando en silencio. Mi suegra y mi cuñada dieron un salto. Mi padre las miró como si fueran escoria. ¿De verdad pensaron que enviar a Jacob a la cárcel limpiaría sus pecados? ¿Qué? Mi suegra levantó hacia él un rostro deformado por el terror. Ya he dicho que se han reunido las pruebas de los delitos cometidos por los 26 miembros de su clan. Ante esas palabras, el director de recursos humanos, que estaba detrás de él, dio un paso al frente, abrió una carpeta y comenzó a leer con una voz monótona y fría. Susan Almeida recibió depósitos regulares y regalos de lujo de su hijo, sabiendo que procedían de fondos malversados de la empresa. Jessica Almeida, abusando de su puesto en la oficina de secretaría, infló los presupuestos de contratistas externos facturados al Grupo Méndez, desviando fondos a una caja negra. Cantidad defraudada, aproximadamente $500.000. Delitos de fraude y participación necesaria en malversación. Al oír esto, Jessica puso los ojos en blanco y se desmayó. No, eso no es verdad. Jacob nos engañó. Mi suegra también intentó justificarse. Pero en ese momento, desde el fondo del vestíbulo, un nuevo grupo de personas con trajes oscuros se acercó a ellas. Sus miradas eran frías y carentes de emoción. En sus manos llevaban gruesos maletines con el sello de Estados Unidos. ¿Quiénes son ustedes ahora?, susurró Jessica, recuperando la conciencia aterrorizada. El hombre al frente del grupo, con gafas finas de montura metálica, mostró su placa. IRS auditores del primer RS, Jessica Almeida y Susan Almeida. La voz de Jessica se quebró en un grito de puro terror. Jessica Almeida, los $500.000 que malversó no fueron declarados en su impuesto sobre la renta. Susan Almeida, el efectivo y los artículos de lujo valorados en varios cientos de miles de dólares tampoco fueron declarados. Estamos ante delitos graves contra el Código Tributario. La voz plana del auditor cortaba como un bisturí. No eran regalos familiares. Basta de excusas. Tenemos una orden judicial de embargo de activos. En este momento, nuestros agentes están realizando registros y embargos en sus residencias y en las de los otros 26 familiares implicados. Todas las cuentas bancarias, activos ocultos, propiedades, vehículos de lujo y joyas quedan congelados y embargados. ¿Embargados? No, mi casa está llena de bolsos Hermès y joyas. Son mis cosas. Fue mi pequeño Jacob quien las compró. Mi suegra, fuera de sí, rodaba por el suelo llorando. Toda la riqueza que habían acumulado ilícitamente estaba siendo incautada por el Estado en ese mismo momento. Estamos acabadas, susurró Jessica, completamente devastada. Despidos fulminantes, una deuda de $25 millones, cargos criminales por asociación delictiva y el embargo total de sus bienes. Todo eso había ocurrido en menos de 24 horas desde que decidieron echarme. Después de perderlo todo, mi suegra me miró de repente con los ojos inyectados en sangre. Emily, todo esto es obra tuya. ¿Por qué te callaste quién eras? Nosotros no sabíamos nada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia política? Eres un monstruo de hielo. Paga ahora mismo al primero RS y sálvanos. Incluso en el fondo del pozo, seguía culpándome y exigiendo dinero. Suspiré suavemente, manteniendo un profundo silencio. En mis ojos ya no había ira, solo un desprecio frío y mudo. Parece que todavía no entienden la posición en la que están. Me acerqué lentamente a ellas. Yo no las engañé. Las estaba poniendo a prueba. Quería ver si eran capaces de tratarme como a un ser humano, independientemente del dinero o del estatus. Pero ustedes solo vieron la marca Grupo Méndez. Pensaron que eran la élite y me pisotearon. Ante mis palabras, mi suegra retrocedió arrastrándose. Y hay otra cosa en la que se equivocan. Miré a mi padre y luego volví a mirarlas. Fue el golpe final. ¿De verdad creen que fue mi padre quien usó su poder para destruirlas?
¿Y quién más iba a ser? Fuiste llorando con tu papá presidente para aplastarnos. Jessica se burló. ¡Qué estúpida! Respondí con frialdad. El director de recursos humanos dio un paso al frente y, tras inclinarse ante mí, abrió otra carpeta. Permítanme aclararlo. La señorita Emily no es solo la hija del presidente. En la empresa donde trabajaban usted, señorita Jessica, y su esposo, así como en las otras 26 filiales donde su familia parasitaba, en todas ellas, la señorita Emily es la accionista mayoritaria y propietaria. Un gemido ahogado simultáneo escapó de las bocas de mi suegra y mi cuñada. La señorita Emily, gracias a su brillante talento empresarial, adquirió las participaciones mayoritarias de estas filiales hace años. En otras palabras, su destino siempre estuvo, desde el primer día, en sus manos. La orden de auditoría, las denuncias ante el FBI y el primer RS, todo esto no se hizo por orden del señor Alexander, sino por orden personal y directa de la señorita Emily como legítima propietaria. Las palabras del director de recursos humanos cayeron como plomo en el vestíbulo. La mujer que ellas consideraban una simple secretaria ignorante resultó ser la verdadera dueña de su mundo. Su estatus de élite, el falso poder de Jessica, todo había sido siempre un castillo de arena construido en la palma de mi mano. Estuvo en su mano desde el principio. Murmuró mi suegra, perdiendo completamente la razón. Bien, los señores del primer RS las están esperando. Tienen mucho que investigar. Sentencié implacablemente. Los agentes del primer RS agarraron a mi suegra y a mi cuñada por los brazos, impasibles. No, perdónenos, señorita Emily, señora. Ayúdenos, la cárcel no. Suplicando misericordia a gritos, fueron arrastradas hacia la salida. Así, el gran linaje de élite que tanto me había despreciado quedó completamente aniquilado. El silencio cayó sobre el vestíbulo. Mi padre me dio unas palmaditas en el hombro con satisfacción. Trabajo impecable, Emily. Todos los parásitos han sido eliminados. Sí, papá. Pero todavía queda un poco de basura por recoger. Su querida mansión familiar. Una sonrisa depredadora se formó en mi rostro. En ese momento, sonó el teléfono móvil de Bernard, que estaba de pie detrás de mí. Respondió, asintió brevemente y me entregó una tableta. Señora, tal como estaba previsto, el equipo de Méndez Realty y el agente judicial han llegado a la residencia. Tenemos conexión de vídeo. En la pantalla, vi el mismo salón de la mansión del Upper East Side, el mismo lugar donde me habían humillado ayer. Pero ahora reinaba el caos. La sala estaba abarrotada de todos los familiares que habían sido despedidos esa misma mañana. En el centro, el patriarca del clan, el tío Bob, gritaba, ¿quiénes se creen que son? ¿Qué derecho tienen a entrar en mi casa? Esta casa fue pagada por nuestro Jacob, el orgullo de la familia. Esta es una propiedad de élite. Les gritaba a los agentes judiciales. Al ver mi rostro en la pantalla de vídeo, se enfureció aún más. Ah, Emily. ¿Así que tú enviaste a estos matones? ¿Crees que porque arrestaron a tu esposo puedes quitarnos la casa? Eres una víbora asquerosa. A ti, mendiga, ni siquiera te dejaríamos limpiar los baños de esta mansión. Diles a estos matones que se vayan. Los insultos llegaban a través de la pantalla. Lo observé en un silencio impasible y silencioso. Mi calma siniestra pareció ponerlos nerviosos, y los gritos disminuyeron. ¿Ya terminaste de desahogarte, tío Bob? Pregunté con voz glacial. Él dio un respingo. El orgullo de la familia, pagada por Jacob. ¿De verdad creíste esa mentira? ¿Qué familia tan patéticamente estúpida son? ¿Alguna vez viste la escritura de esta casa? Ante mis palabras, se congeló. Hice una señal al agente judicial a través de la pantalla. Él le entregó en silencio un documento oficial abierto. Ahí la tienes. Una escritura de la oficina del registro del condado. Lee la parte de la propiedad. ¿Qué? Propietario, Méndez Realty. Directora general, señorita Emily Méndez. Un aullido de desesperación escapó de la garganta del tío Bob. El resto de los familiares, que miraban por encima de su hombro,
entraron en pánico. Era la verdad final y devastadora. Hace 6 meses, Jacob me lloriqueaba diciendo que la vieja casa familiar se estaba cayendo a pedazos. Yo lo amaba. Y, a través de mi empresa, Méndez Realty, compré ese terreno, demolí la antigua casa, construí esta mansión de lujo y les permití vivir en ella con un contrato de alquiler simbólico de $500 al mes. Entonces, ¿Jacob nos mintió diciendo que compró la casa con su salario millonario? Exactamente. Para presumir delante de ustedes. Sonreí con frialdad. Pero el contrato de arrendamiento fue rescindido hoy por impago continuado. El inquilino está en la cárcel y ha causado millones en pérdidas a la empresa. Ahora son ocupantes ilegales en mi propiedad. Agentes judiciales, procedan con el desalojo. Saquen a estos individuos a la calle e incauten todos los muebles y artículos de lujo como compensación por la deuda. A mi orden. Mi parte. Los agentes y los empleados de la empresa de mudanzas se pusieron en acción. No toquen eso, somos de la élite, mi bolso Prada. Una escena dantesca se desplegó en la pantalla. Los parientes que ayer presumían de su alto estatus ahora eran arrojados a la fría calle con solo la ropa que llevaban puesta. El mito de la familia de élite se derrumbó, dejando atrás únicamente una deuda de $25 millones y un estigma criminal. Ese fue el final de quienes pisotearon mi bondad, ahogándose en su propia codicia. Corté la conexión. El vestíbulo volvió a quedar en silencio. Magnífico, Emily, dijo mi padre. Ahora todos los parásitos han sido aniquilados. Sí, papá, pero mi cierre personal aún no ha terminado. Me miró sorprendido. Bernard. Sí, señora. El coche está listo. Miré la elegante limusina negra que esperaba junto a la puerta giratoria. La venganza había sido servida, pero aún quedaba una persona con la que tenía pendiente una conversación cara a cara. Llévame al complejo de Rikers Island. Voy a darle a Jacob el golpe final en el abismo más profundo de su desesperación. La fría luz de las lámparas fluorescentes iluminaba la sala de visitas del complejo penitenciario de Rikers Island. Al otro lado del grueso cristal antibalas, la puerta de hierro se abrió con un chirrido metálico. Cuando los guardias llevaron al preso a la sala, me enderecé en la silla. Jacob era apenas una sombra del hombre que ayer había presumido de ser de la élite. Llevaba el uniforme gris estándar de la prisión, arrugado y sucio. Su rostro estaba demacrado y sus ojos hundidos. Al verme, se abalanzó contra el cristal. Emily, viniste a sacarme de aquí. Perdóname, me equivoqué. Si hubiera sabido que eras una heredera y la propietaria, jamás te habría hecho eso. Rompamos los papeles del divorcio. Por favor, diles que me liberen. Empecemos de nuevo. Lloraba y suplicaba, pero sus palabras solo apestaban a codicia por dinero y poder. Mantuve un silencio profundo y helado. Mi mirada lo obligó a callarse. Entendió que era una negativa absoluta, y su rostro se deformó con malicia. ¿Qué pasa con esa mirada? ¿Así que vas a abandonarme, demonio? Si no me hubieras engañado, no me habría metido con esa ni me habría endeudado. Todo esto es culpa tuya. Nunca te amé, pobre diabla sin corazón. Un río de insultos inmundos salió de su boca, pero ya no me hacían daño. Suspiré suavemente. Jacob, ayer llamaste a mis padres jubilados indigentes, y solo los viste una vez, en nuestra boda. Pero quiero contarte un pequeño secreto. A una señal mía, un hombre mayor emergió desde el rincón oscuro de la zona de visitas, de mi lado. Al verlo, Jacob balbuceó, desconcertado. ¿Bernard? Buenas tardes, señor Almeida. O mejor dicho, preso número 4056. Jacob reconoció a mi mayordomo. Lo había visto apenas ayer junto a mi padre en la sede. Pero lo que lo paralizó no fue eso. A quien llamaste jubilado mantenido es Bernard, que en realidad ha servido a nuestra familia durante 40 años. Y el papel de mi madre lo interpretó nuestra ama de llaves, Rosa. Mi padre, al ver que mi posición me asfixiaba, me permitió vivir como una chica normal, y los dos cuidaron de mí en secreto. El rostro de Jacob se deformó por completo.
Las personas a las que había humillado por ser pobres resultaron ser los confidentes de mayor confianza de una de las familias más ricas de América. Estabas tan obsesionado con el estatus y las apariencias que no pudiste ver el verdadero tesoro que tenías a tu lado. Dije, mirándolo a los ojos a través del cristal. Yo no necesitaba dinero ni poder. Necesitaba una familia real, donde las personas cuidaran unas de otras. Pero tú lo pisoteaste todo. No. Yo solo quería ser reconocido y tener éxito. Demasiado tarde. Tu mansión está embargada. Tu familia está en la calle, arruinada. Te esperan largos años en prisión y una responsabilidad civil de $25 millones. Ese es el precio por matar mi amor. Ah, Emily, perdóname. Fui un imbécil. Empezó a golpear la cabeza contra el cristal antibalas, aullando como un animal herido. Por fin comprendió que no era más que un payaso patético que había destruido su propia vida con sus propias manos. Su mente no pudo soportarlo. Dándole una última mirada fría como el hielo, salí de la sala de visitas. A mis espaldas, sus gritos desgarradores aún podían oírse, pero no miré atrás. Afuera, el radiante sol de otoño brillaba con fuerza. «Felicidades, señora. El pasado ha quedado enterrado». Bernard sonrió, abriéndome la puerta de la limusina. «Gracias, Bernard. Sí. Ahora por fin puedo empezar a vivir mi verdadera vida». Estaba a punto de subir al coche cuando escuché una voz temblorosa detrás de mí. «Emily». Me giré y vi un rostro que no esperaba encontrar allí. El rostro cubierto de lágrimas de alguien a quien una vez había querido sinceramente como a una hermana. Anna. Era Anna, la hermana menor de Jacob. La única de aquella familia obsesionada con las apariencias que se había rebelado contra ellos para perseguir su sueño de trabajar en una floristería de barrio. Por eso la despreciaban, la llamaban el hazmerreír del linaje y prácticamente la habían repudiado. Nosotras, dos almas marginadas por aquella familia, solíamos reunirnos en secreto para tomar café y nos entendíamos perfectamente. Al verme, Anna rompió a llorar. «Emily, perdóname, hermana. Mi hermano y mi madre te hicieron cosas horribles. Vi en las noticias lo de los arrestos. Sabía lo buena que eras y todo lo que soportaste de Jacob. Y pensé que se lo merecían. Pero cuando me di cuenta de que ahora desaparecerías de mi vida para siempre, me sentí tan triste». Lloraba y se inclinaba una y otra vez, incluso sabiendo ahora quién era yo realmente. No pedía dinero ni favores. Lloraba por la pérdida humana, porque mi partida le dolía. Me acerqué a ella con pasos lentos y la abracé con mucha fuerza. «Hermana». «Gracias, Anna. Tus lágrimas me demuestran que los 3 años que viví casada con tu hermano no fueron una pérdida total de tiempo». «Emily». «Sí. Con Jacob y el resto de su familia, he terminado para siempre. Pero tú y yo no tenemos por qué cortar lazos». Ella me miró asombrada, secándose las lágrimas. «Pero soy la hermana de un estafador». «Eso no importa. Para mí, tú eres mi única y querida hermanita. Anna, necesito pedirte un favor». Ella asintió frenéticamente. Méndez Realty está lanzando una nueva línea de negocio en diseño floral de lujo y paisajismo, pero necesitamos una directora con verdadero talento e instinto. Quiero que tú, con tu amor incondicional por las plantas, lideres este proyecto. ¿Vendrás a trabajar conmigo? Anna quedó paralizada por el asombro. 26 parásitos habían sido arrojados al infierno, pero Anna, que había vivido con honradez y me había querido desinteresadamente, recibió la oportunidad de liderar toda una división en una corporación multinacional. Era la victoria de los valores humanos sobre la arrogancia clasista, algo que su familia jamás habría sido capaz de entender. No llores más. Precisamente por eso te lo pido. Ya no me equivoco con las personas. Ella volvió a llorar y me abrazó. Lloró, pero esta vez no eran lágrimas de lástima, sino de inmensa gratitud y felicidad. 6 meses después, los 26 miembros del clan Almeida habían sido borrados del mapa social. Susan y Jessica, ahogadas por embargos de activos, multas millonarias y demandas del primer RS, se declararon en bancarrota absoluta.
Ahora sobrevivían haciendo los trabajos precarios de limpieza y servicio que tanto habían despreciado, viviendo en una casa de vecindad y con miedo constante. Jacob cumplía su condena en el complejo de Rikers Island. Nadie lo visitaba. Dicen que a veces, en el patio, todavía les grita a los demás presos que él es de la élite y él es marido de la dueña del imperio, pero nadie le presta atención, tomándolo por otro lunático más. Yo, por mi parte, retomé mi verdadero puesto como directora general en Méndez Realty. La puerta de mi oficina del piso 40 se abrió y Anna entró con un elegante traje pantalón moderno. Aquí están los diseños del jardín vertical para el vestíbulo del nuevo hotel en los Hamptons. ¿Qué le parece, jefa? En su rostro no quedaba ni rastro de su antigua tristeza. Brillaba con confianza, profesionalidad y pura felicidad. Espléndido, Anna. Sabía que podía confiar completamente en ti. Gracias, hermana. Quiero decir, señorita Emily. Sonrió tímidamente. Miré por el enorme ventanal el cielo azul y despejado de Nueva York. El verdadero valor no está en el estatus, los apellidos ni los ceros de una cuenta bancaria, sino en la calidez de las relaciones humanas y la honestidad. Nunca volveré a ocultar quién soy. Soy Emily Méndez y caminaré con pasos firmes y valientes hacia un futuro brillante, rodeada únicamente de quienes de verdad importan para mí. El sol del mediodía inundó mi oficina, y sonreí con la sonrisa más libre y sincera de toda mi vida.